Xavier Díaz, boas tardes. Moi boas tardes. Un sitio emblemático, con solera, que no puede ser menos para un músico emblemático y con somera como es Xavier, que a lo mejor una buena parte de la gente no le conoce, pero dentro del folk es un referente desde hace ya, ¿cuánto? ¿Más de 30 años? Aproximadamente, sí. Y con solera el lugar, ¿eh? Sin lugar a dudas. Estaba pensando ahora en las veces que he bailado ahí, que he cantado, y se me estaban pasando por la cabeza tantas emociones que vivimos aquí en este local tan mítico. Y las que nos quedan, ¿no? Porque sí, si hay algo que se va renovando con el tiempo es Xavier Díaz, sus colaboraciones, sus conciertos y su mensaje. Sí, yo tengo sensación, como decimos los gallegos, de que todavía me bule o sangue, de que todavía tengo energía, ganas de hacer cosas, no me he acartonado demasiado, me siento muy vivo, con ganas de continuar evolucionando, continuar proponiendo cosas nuevas. Para mí es fundamental. ¿Qué te queda de ese Xavier Díaz que empezó hace más de 30 años, teniendo en cuenta que prácticamente, ¿cuántos discos has editado? ¿11 ya? Pues por ahí, probablemente, muchísimos. ¿Qué queda de aquel Xavier Díaz? Cosas muy esenciales. Quizás aquella... Todavía sigue brillando de alguna manera el sueño de ser músico, el sueño de continuar en la furgoneta, en la carretera, de conocer nuevos escenarios, de volver a los escenarios de siempre. Todo eso, ese brillo en los ojos de cuando estás delante de la gente cantando, la emoción de compartir con mis compañeros y compañeras de viaje, y también llevar de alguna manera toda aquella música que yo me encontré en los años 80 y 90 y por las aldeas de mi tierra, y que llevo ahí siempre conmigo de palco en palco. Qué responsabilidad, ¿no? Recuperar lo que existía, adaptarlo y a través de las diferentes colaboraciones renovar el mensaje sin perder la esencia. De eso se trata, y no es una empresa fácil, porque digamos que lo que nosotros recogemos en un principio es agua fresca de un manantial muy pura, y que tenemos que intentar de alguna manera, bueno, que continúe teniendo sobre todo ese frescor, que le demos nuestras vueltas, que la reconvirtamos, que la reconstruyamos, que la modifiquemos, pero que guarde ese frescor primero, esa cosa que nos lleva directamente al lugar donde somos. La metáfora yo siempre digo que es como quien mete las manos en la tierra, ¿no? Y toca la tierra de donde es uno. Es eso. A veces da la sensación que dentro de lo que es tu legado, llamémosle así, es más importante el mensaje que el mensajero, a diferencia de otros artistas, ¿no? Que van buscando más la promo personal y ese resaltar sobre la música. Sin embargo, tú, a través de tus colaboraciones, a través de las diferentes actuaciones, ya sea en los discos, en los escenarios o incluso en la televisión galega, en la que te ven con mucha frecuencia, parece como que cedes un poco ese protagonismo para incluso ir renovando ese mensaje a través de pues otra nueva cantera que está llegando con fuerza. Sí, yo, a pesar de que desempeño el papel de frontman en la formación, yo siempre he dicho, tanto en las preproducciones como en las producciones, como en los propios conciertos, que yo, igual que el resto, nos tenemos que poner al servicio de la música y de la canción. Así que en ese sentido lo que tengo muy claro es que no voy a ejercer ningún tipo de jerarquía más allá de la necesaria, más allá de ejercer a veces casi que de productor, de coordinador de todos los elementos, de todos los materiales con los que yo puedo construir mi música. Y yo soy un elemento más. Me debo poner también al servicio de la música y no anteponer mi persona y mi personalidad musical a la música que estoy haciendo. Yo creo que debe ser así, eso es algo inherente a mí. Sin embargo, el liderazgo está ahí, ¿no? ¿El líder nace o se hace? En mi caso se hace, porque bueno, me he dado cuenta sobre todo estos últimos años que es verdad que al final el público indefectiblemente necesita también referentes o iconos también en esto de la música popular y de la música tradicional.
y parece que los caminos al final me han llevado o me han obligado de alguna manera a aceptar ese papel, que acepto con compromiso, pero repito, para mí lo importante en un proyecto tan coral como el mío es el todo y no una parte, eso sin lugar a dudas. En ese todo hay una buena parte de gente que se nos ha ido recientemente y lamentablemente, por desgracia y por una circunstancia muy concreta. ¿Qué siente Xavier Díaz cuando le comentan que aquel informante o aquella informante ha fallecido por causas que no esperábamos? Siento muchas cosas y me pasan muchas cosas por la cabeza. Obviamente tristeza, nostalgia del tiempo que viví con ellos, de aquellos encuentros en los que ellos tanto me regalaron, mucho más de lo que siempre pensaron. Y después, orgullo. Nosotros decimos fachenda, orgullo y compromiso de llevarlos conmigo por todos los escenarios a los que yo vaya por el mundo. Siempre vienen conmigo, siempre están en mi memoria y siempre están presentes. Lo que me dieron es algo tan infinitamente generoso y bonito y precioso que me parece que lo importante es llevarlos conmigo allá donde vaya, y así lo hago. ¿Qué nos pasa en nuestro país? Que a veces politizamos tanto las cosas que incluso hasta la música, ¿no?, se ve un poco prisionera, y hay momentos en los que para todas las inauguraciones aparece la música folk, aparecen los políticos, se hacen la fotografía y nunca más. Sí, deberíamos de emplear ese neón, ese leitmotiv de nunca más para otras muchas cosas aparte de para el prestige. Sí, es incomprensible que nuestra música, porque al final es nuestra música popular, nuestra música tradicional. Además, para ellos es un honor que se les reciba con esa música. Efectivamente. No hay mayor honor. Pues es increíble que no se encuentre en los medios de comunicación de una manera mucho más masiva, ya no digamos en los públicos, debería de ser casi un ejercicio obligado y un compromiso por parte de los medios públicos. No sé realmente lo que pasa. Yo supongo que una de las cosas que pasan es que nos queremos poco y que tenemos quizás demasiado tiempo libre que no ocupamos leyendo o escuchando música o viajando, y que nos entregamos a ese debate infinito entre el blanco y el negro, la derecha y la izquierda, arriba y abajo, y es todo ese proceso tan tremendamente cansino. Estéril. Sí, estéril también, y sobre todo en nuestro país muy vacuo, muy falto de contenido. Son debates de barra de bar, sin demasiado contenido, sin demasiada enjundia. Ni los liberales son demasiado liberales, ni los socialdemócratas son socialdemócratas realmente a conciencia. Echo en falta un poco eso. Sin embargo, la música tradicional es algo que en el momento en el que empieza a sonar, la gente la reconoce con esos ritmos tan básicos. Es algo que de siempre ha sido para cohesionar la manada, la tribu, algo que nos hacía sentir de alguna manera orgullosos a todos. Y en cuanto se suena la música tradicional, todo el mundo sale a bailar. Sin embargo, luego hay como una descompensación tremenda entre ese momento de euforia colectiva y los medios de comunicación que apenas se hacen eco de la música tradicional. ¿Por qué? Pues la verdad es que no sabría decirte muy bien el porqué. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente, cuando escucha música popular o música tradicional, da igual de donde sea, salen corriendo. Efectivamente, da igual el espectro político al que pertenezcan, etcétera, etcétera. Es decir, tocamos para todo el mundo. Tú notas esa conexión para unos y para otros. Además. Y todo el mundo se conecta ahí. Todo el mundo es generoso y todo el mundo en ese sentido y en ese momento, como tú dices, es tribu. En el momento que acaba, no sabemos qué carajo pasa. Son hooligans, no cada uno de su color. Sí, no sabemos qué pasa. Y es realmente curioso porque, bueno, mi compromiso es con mi cultura y con mi música. Me gustaría, repito, por extensión, que fuera el mismo compromiso, pues ya no digo el de la sociedad en general, sino también el de los políticos, el de los medios de comunicación, etcétera. Bueno, una cosa tan sencilla como sentirnos orgullosos de nuestra música, de la música propia, sin ningún tipo de complejo, ya sea bailar un pasodoble en la plaza de un pueblo o cualquier cosa, y que nos sentamos realmente orgullosos de lo que tenemos como música más genuina y que hagamos bandera de eso, simplemente. Tú además vienes de una tierra que es Galicia, que hace unos años ser de pueblo era casi estar en una segunda categoría, ¿no? Y parecía que estar en la ciudad era lo que se llevaba, ¿no?
hubo una especie de negación de lo rural. Sí, sí. Y sin embargo ahora parece que todo el mundo reivindica aquella parte rural que tiene y busca ese ancestro, ese abuelo, esa música que le conecta con su pasado. ¿Cómo lo vives tú? Porque tú has estado siempre ahí, has visto cómo había gente que se iba y luego han vuelto y parece como que lo viven de esa manera tan fervorosa, ¿no? Como que se han reencontrado. Yo lo vivo como un converso. Yo vivía en la urbe y me marché a vivir a la aldea. Yo hablaba castellano cuando era jovencito y me convertí y decidí que a miña lingua materna iba a ser a lingua con que me iba a explicar, con la que me iba a comunicar, etc. Soy neofalante, soy neoaldeano en ese sentido, es decir, me fui a la aldea de una manera no tan tardía. Y entonces lo vivo con naturalidad. Yo soy consciente del privilegio que significa vivir en un pueblo en el que viven 50 vecinos y que en el que salgo a pasear en cualquier dirección y me lo paso realmente bien. Luego hay una parte que yo estoy completamente convencido que tú compartes pues seguramente con todos aquellos que están trabajando contigo, y es esa responsabilidad que tenéis de seguir manteniendo ese mensaje, porque si hay algo importante en la música folk es el mensaje inicial, porque ahora hay mucha música rap, que es una música que a lo mejor traslada un mensaje al momento actual, pero en aquel momento la gente se manifestaba y podía expresarse a través de la música. Sí, yo lo que creo con respecto a eso es que la nuestra es una música que lo que consigue es pervivir. Las otras van pasando, van cayendo, nacen unas nuevas, vuelven a caer y nosotros continuamos por los márgenes, siempre por los márgenes. Es raro que alguno de nosotros se cuele en el mainstream y vaya por esa autovía en la que todo es maravilloso y que hay miles y miles y miles de seguidores. Pero nosotros seguimos en el margen cada vez con más seguidores, con seguidores de un perfil, yo diría, más fiel, ¿sabes? Más comprometido. Y creo que eso es muy importante. Otros géneros nacen, mueren y nosotros seguimos ahí con la popa bien. Estamos en un buen momento, al igual que la gente ha reconocido lo rural y ahora parece que estamos tratando de volcarnos hacia la naturaleza a la que le habíamos dado la espalda. Quizás la música tradicional también estaría en ese buen momento, ¿no? De poder llegar a esas grandes carteleras. Galileo Galilei siempre ha sido una sala con una gran cartelera, pero quizás se echa un poco de menos el salto a esa gran escena, ¿no? ¿Crees que podríamos llegar ahora? La verdad es que estamos más cerca que nunca. Yo creo que estamos más cerca que nunca. Lo que está pasando ahora mismo, sobre todo con la música de raíz cantada, vocal, es algo que quizás no era esperable o era muy difícil de prever hace unos años. Así que a partir de ahí, lo que pueda pasar y lo que podamos construir, quizás sí que esté cerca de que lleguemos a un público mucho más masivo ahora que hace 10, 15, 20 años. En Galicia, por ejemplo, la cantidad de gente involucrada ahora mismo en este momento es realmente increíble. No solo de artistas, sino de público que se siente identificado con los artistas. Incluso medios, ¿no? Que cada vez se hacen más eco de este mensaje. Sí, porque eso al final fue algo, yo diría, a lo que los obligamos. Es decir, cuando al final van 1000 personas y pagan su entrada para ir a ver a un artista, es que algo está pasando. Pues es que está tocando SES, o es que está tocando hasta en Xogueiras, o es que está tocando Xisco Feijó, o Xavier Díaz, por ejemplo, que ya llevamos unos años en la brecha en los que en Galicia se nos reconoce, la gente agota las entradas en los teatros y creo que casi fue a la fuerza, que no tuvieron otro remedio que reconocerlo. ¿Por qué en nuestro país nos hemos peleado tanto también por esos matices en cuanto a lo que es la música? Parece que a lo mejor el flamenco o las sevillanas se asocian con un perfil de la población en un estatus un poco más, vamos a decir, alto, ¿no? Teniendo en cuenta que esto tampoco es un término definitivo. Y quizás la música más tradicional se ha asociado siempre con un perfil completamente distinto. ¿Por qué somos tan brutos en este caso de politizar hasta ese punto la música para negar un poco las raíces de todos? Es un poco complejo ese tema. Yo creo que el flamenco durante unos años etiquetó el todo, y de hecho nosotros nos encontrábamos con esa realidad cuando salíamos fuera de la península, íbamos a tocar a cualquier latitud del mundo y decíamos de dónde veníamos, inmediatamente nos decían flamenco, y teníamos
que gastar una cierta energía para explicar que efectivamente en la península no todo es flamenco, sino que en el norte hay otras músicas, en las Castillas hay unas músicas súper interesantes, en Madrid hay una música interesante. Entonces, creo que eso sí que pasó durante un tiempo. Probablemente porque comercialmente esa marca, igual que la del fado o igual que la del tango, evolucionaron mucho mejor y se relacionaron mucho mejor con el business y se exportó mucho mejor. Pero también creo que ahora se está reequilibrando de alguna manera ese desajuste. Creo que cada vez más la gente es consciente de que en el resto de España también se hace música tremendamente interesante de raíz. Que también es nuestra, ¿no? Porque somos peninsulares y tenemos un ADN común. Hombre, claro, pues imagínate, para la gente de Cantabria es mucho más propia la música hecha con panderos cuadrados que las seguidillas o los fandangos. Así que, bueno, yo creo que hay sitio para todo, que está bien que reubiquemos un poquito todas las músicas de raíz, que convivan y que ya que nos dejemos de etiquetas. Efectivamente. ¿No? Que disfrutemos de ellas y más. Eso es, y que ampliemos un poquito más ese espectro. Ya para terminar, una reflexión compartida. Ahora estamos en un mundo en el que la globalización es total, que las redes lo ocupan todo, pero también la interconectividad es total y absoluta. No solo antes era en una dirección, músico con músico, espectador con espectador y en raras ocasiones totalmente bidireccional. Una reflexión compartida del momento en el que nos encontramos ahora mismo en cuanto a lo que es la música folk. Mira, yo creo, no sé si el mundo digital llegó hasta el final y va a regresar otra vez al principio. Yo lo que sí que sé es que no cambio ningún Zoom, ninguna entrevista por ningún tipo de medio digital con la sensación de estar charlando aquí contigo en la Sala Galileo. Esto es inigualable. Esto es un privilegio que nos queda para siempre. Creo que cada vez más iremos regresando al contacto personal y al contacto social, empleando las redes e Internet como medio para fortalecer vínculos, etcétera. Pero creo que cada vez volveremos más a lo personal, volveremos más a ver a la gente sentada en los conciertos, etcétera. A la esencia de la música. Sí, te pongo ese ejemplo que fue tan manido durante la pandemia. El streaming no acabó de solucionar o de sustituir a los conciertos en directo. Yo creo que es imposible. Estoy completamente de acuerdo, y el estar aquí compartiendo unas pocas reflexiones junto a ti, pues yo creo que lo refrenda. Muchas gracias. Un verdadero placer. El placer fue mío. Y mucha verdad. Muchas gracias. Muy amable. Existe un lugar donde la naturaleza acoge al visitante con los brazos abiertos, en forma de miles de ramas de árboles, de inmensos valles y montañas que te atrapan y te curan del bullicio, la contaminación y el estrés, donde la palabra sostenibilidad cobra sentido. Estamos ante casi una rareza, ¿no? Bueno, hoy día, por desgracia, sí. Esto realmente en todo este valle, en todo este territorio, era el pan de cada día. La gente prácticamente, en su totalidad, en casi todas las familias, se dedicaba a alguien al oficio. Lo que pasa es que, desgraciadamente, bueno, pues este tipo de oficios va cayendo en el olvido, pues, entre otras cosas, por la aparición de nuevos materiales, ¿no? En el siglo pasado, por la aparición de industrias que hacen que el trabajo artesano pues deje de merecer la pena a los artesanos y no ser tan consumido por la mayoría de la sociedad. Y por desgracia, pues hoy día sí, podemos decir que es una rareza,
es una rareza ver un oficio tradicional vivo en la actualidad, y luego otra rareza también, por desgracia, y es que haya una persona joven haciéndolo. Pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor los tiempos cambian y la gente empieza pues, a verlo de otra manera, ¿no? Estamos en Tablado, en Degaña, un espacio natural absolutamente sin igual, prácticamente, refugio de oso y refugio de los últimos cunqueiros o tisileiros. Sí, estamos bueno, en un paraje pues eso, magnífico, en una zona en la que los bosques fundamentalmente de robles y en algunas zonas hayas es predominante, con mezcla de castaños, con un lugar donde tenemos pues eso, las mayores poblaciones de oso, las últimas poblaciones de urogallo cantábrico. Es un lugar en el que la naturaleza pues, es sin igual, y paralelamente, o vamos a decir, de la mano va una cultura, una etnografía, una tradición que es singular, vinculada, pues, por un lado, estos territorios son lo que son, entre otras cosas también por el aislamiento que sufrieron, y también, entre otras cosas, se mantienen este tipo de elementos que, mientras que con la Revolución Industrial desaparecieron en otros lugares, que también tienen singularidades y peculiaridades que pueden ser similares o que pueden tener también un gran valor, allí desaparecieron, y aquí, bueno, pues ese aislamiento que sufrieron estos territorios hicieron que se mantuviera vivo, por ejemplo, un oficio como este hasta, pues eso, hasta los años 70 prácticamente del siglo pasado, 1970, la gente se dedicaba a hacer cuencos hasta que llegaron en estos territorios las minas y la gente pues abandonó este oficio y empezó a dedicarse fundamentalmente a la minería del carbón. Pues era un oficio que se desarrollaba con total normalidad, incluso de manera trashumante, desde un lugar como Estrabao, que es una aldea pequeña, a 950 metros, en un valle relativamente, vamos a decir, perdido. Bueno, perdido es un término que yo siempre utilizo pues porque como que queda más bonito, ¿no? A la hora perdido de visto desde fuera, ¿no? Pero yo siempre es digo, el epicentro de una cultura. Exactamente, yo siempre digo lo mismo cuando dicen, no, pero es que, ¿dónde queda eso de Gaña, Trabao, eso dónde queda? No, pero es que eso queda muy lejos. Digo, no, lo que queda lejos es todo lo otro. Esto está donde tiene que estar. Esto lleva toda la vida aquí. Entonces, en ese aspecto, decimos perdido en el buen sentido, ¿no? En el aspecto de que, pues lógicamente, nuestros antepasados vivieron unos tiempos en los que las comunicaciones eran muy difíciles, en el que modo de vida, por los inviernos duros con la nieve, etcétera, son complicados, los terrenos tampoco son excesivamente productivos ni excesivamente buenos para cultivar, por ejemplo. Entonces, la gente tenía un modo de vida vinculado a la tierra, vinculado a una cultura, a los oficios, a elaborar elementos que se hacían con los propios elementos que aportaba la naturaleza. Entonces, en ese aspecto tiene un gran valor, ¿no? que se mantenga hoy día. Una cultura basada en la cultura conqueira, basada en la madera, que era indispensable en aquel momento de la sociedad, porque no había ni plásticos ni otras alternativas, y una cultura que incluso llegó a desarrollar prácticamente, iba a la redundancia, una cultura en paralelo, ¿no? Una cultura tisileira que llamabais aquí, con un idioma propio que a través de ese lenguaje erais capaces en las ferias y los diferentes eventos de comunicaros de una manera totalmente práctica. Claro. ¿Qué queda de aquello? Bueno, pues desgraciadamente, paralelamente a la desaparición de los oficios, va vinculado toda la cultura de alrededor. Entonces, bueno, realmente tendríamos que ir a la raíz de la cuestión. La raíz de la cuestión es la despoblación rural, que es, desde mi punto de vista, es una de las urgencias más importantes que tenemos hoy día, además de una urgencia climática que parece que está en boca de todos. La urgencia real es la urgencia de la desvinculación del hombre a la naturaleza, a la tierra, al propio territorio. Esa despoblación conlleva que desaparezcan oficios. ¿Por qué? Pues porque la gente se pierden saberes, esos saberes no hay nuevas generaciones que los retomen, por lo tanto se pierden, únicamente quedan libros, de una manera más bien técnica, vamos a decir, pero a nivel práctico la gente deja de saber trabajarlos y no tiene con quién aprenderlos, aunque quisiera tener intención de hacerlo. Por otro lado, hay una parte que es el mercado, es decir, que tú, si elaboras productos, tienes que tener un mercado determinado, porque si no, ese producto no tiene utilidad en el siglo actual, desaparece, porque ¿qué más da que tú hagas mucho producto si no tienes a quién vendérselo, porque no le saca uso? Si no lo traduces a la actualidad, como en este caso nosotros. Hemos pasado de una cultura, claro, doméstica en la que era indispensable a una cultura de alguna manera turística, y se convierten en elementos ornamentales. Algo más bien, exactamente. Hoy día, pues este tipo de cosas se convierten en elementos más bien ornamentales.
siguen teniendo su utilidad porque realmente hay mucha gente que los conoce, los productos que hacemos, cuando los empieza a utilizar, las volvedeiras, por ejemplo, va a dar la vuelta a la tortilla, las tachadeiras para picar el pan, el embutido, la verdura, cosas que los cachos para beber el vino, los azucareros para el azúcar que hacen que el azúcar no se apelmace porque absorbe la humedad de fuera la madera, este tipo de cosas que la gente cuando los conoce dice, ostras, pero si es que esto es práctico todavía a día de hoy. ¿Qué sucede? Que claro, la mayoría de la gente, si no es mediante un modelo turístico en el que vengan a conocer esta zona y, bueno, pues con la disculpa de estar en esta zona quieren conocer y vienen por la singularidad de ver un oficio en directo, no conocerían nunca ese producto. ¿Por qué? Porque es un producto que, por un lado, el nivel de productividad que tienes es bajo y por otro lado también, pues claro, al nivel de consumo que hay de ese producto, pues también lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece poco a poco ese oficio y vinculado a ese oficio, pues claro, desaparece esa jerga gremial, desaparecen esas lenguas y esos saberes que al final van vinculados al propio oficio y al propio modo de vida. Realmente, yo siempre digo que una cosa para mantenerse, esto es lo de adaptarse o morir, ¿no? Tiene que adaptarse. ¿Qué pasa? Que la adaptación y el cambio es algo normal. En la naturaleza, al final, todo es cambio. Lo que pasa es que los cambios tiene que buscar mantener la esencia. Claro, lo realmente bueno es que esto, hoy día, siendo conscientes de que a nivel productivo, en las casas de hoy día, pues no todo el mundo utiliza otros materiales y no tanto la madera, pues los hemos traducido a un modelo en el que sea rentable económicamente y también sostenible en el aspecto, en todos los aspectos. El aspecto ambiental, claro, el aspecto ambiental, económico. social y económico, que son los tres pilares de la sostenibilidad que parece que se olvida, ¿no? Parece como que, joder, es que todo sostenibilidad ambiental, desarrollo sostenible, ahora tenemos términos para todo. La gente antes llevaba a cabo ese tipo de términos, los llevaba a la práctica y no tenía una palabra para definirlo. Hoy Era una manera de seguir manteniendo los recursos, claro, sin expoliarlos y aprovechar al máximo todo lo que tenían, porque tampoco tenía manera de renovar. Realmente era así, totalmente. ¿Qué nos queda de esa cultura tisileira? Vamos a utilizar ese término. Desgraciadamente poco. Desgraciadamente, pues es una cultura que, como comentaba, cada vez hay menos población, cada vez hay menos gente en las aldeas, cada vez hay menos gente con saberes prácticos, manuales, de trabajos manuales, porque hoy día casi todo está digitalizado, entonces la gente, a veces no tenemos, la mayoría de la sociedad va perdiendo habilidades manuales, no sabemos trabajar con nuestras propias manos en muchos casos, entonces queda poco. Ahora mismo, por desgracia, en este territorio, concretamente yo soy la única persona que queda haciendo este oficio. Yo tuve la gran suerte de haberlo aprendido con mi tío Vitorino, que falleció en 2020, y hasta ese momento éramos los dos únicos. Él lo recuperó, el oficio quedó desaparecido en los años 70, 80, y Vitorino fue quien un poco lo recuperó en los años 90. Él empezó, pues eso, a traducirlo a un modelo turístico, a intentar buscar la manera de hacerlo rentable y buscarle la vía de adaptar los tiempos actuales. El mérito realmente es de él. El oficio, si no fuese por la figura de Vitorino García, estaría extinto. Incluso me atrevería a decir en muchos casos que hasta el pueblo de Trabajo no sería a lo mejor tan conocido como lo es hoy en día en diferentes lugares de España, incluso del mundo, porque con el torno él y yo estuvimos en muchos sitios. Él estuvo en Suiza, incluso estuvo en Malasia haciendo castañuelas también, es decir, que eso hizo que de alguna manera el oficio permaneciese vivo. Yo tuve la suerte de aprenderlo con él, de heredar ese saber, ese conocimiento, de heredar, vamos a decir, pues un poco la pasión por mantenerlo y a mi modo, pues intentar traducirlo a generar un modo de vida en torno a ello. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues desgraciadamente en muchos casos no hay gente a lo mejor interesada en hacerlo o en aprenderlo. Y aunque quisiera aprenderlo, realmente esto como hobby... Tampoco hay una salida comercial. Claro, no es un hobby que puedas tener. Tú, por ejemplo, hoy día que la población cada vez es más urbana y sobre todo la gente joven, aunque quisiera aprender, que puede ser la que tenga interés, normalmente tú vives en un piso, en una casa pequeña, tú no puedes meter... Sí, porque necesitamos todo esto para poder trabajar aquí, claro. Tienes una vara de 5 metros de largo, tienes unos palos, esto es ruidoso, que te genera residuo, que te genera viruta, etcétera, etcétera. Claro, tú esto no lo puedes meter en cualquier sitio. ¿Y qué pasa? Que como hobby es muy laborioso
y además, si no le ves rentabilidad, no le sacas ningún tipo de rentabilidad, dices, no, pues mira, no lo hago, ¿no? Entonces, haces talleres, a veces nosotros hacemos talleres para gente que por curiosidad quiere hacer o quiere hacerse su propia pieza, pero sí que es verdad que lo difícil está en que haya gente que coja el testigo como modo de vida. Sin embargo, hay una cosa que sí que reconoce todo el mundo, es decir, la habilidad que han ido desarrollando los cunqueiros para poder ir adaptando las necesidades reales a las piezas que hacíais, ahora sí que se reconoce como algo realmente práctico, ¿no? Y si hablamos de sostenibilidad en sentido literal, estamos hablando de maderas que se utilizan del monte, estamos hablando de piezas que duran años. ¿En qué momento crees tú que nos desconectamos de esta realidad y pasamos a utilizar otras cosas que nos parecen mucho más prácticas, pero que tienen una vida, lógicamente, mucho más corta? Hombre, en el momento, no sé si en cada sitio pues irá por diferentes fases, porque claro, lógicamente el modelo socioeconómico de cada zona va vinculado a una cosa u otra. Yo creo que en este territorio, que es el que más conozco y me atrevo un poco más a hablar, yo creo que fundamentalmente es con la industrialización. Y yo creo que la industrialización en general es una de las cosas que generó un cambio. Bueno, esto no es algo que lo diga yo, quiero decir, esto está estudiado, si leemos autores de principios del siglo pasado, tú lees a Tolstoy y te habla de la sociedad rural rusa y de cómo la gente se iba el hombre de la casa a trabajar a la industria para generar economía, y es como que ahí creció una cultura, vamos a decir, de que lo rural es de menos porque era mísero, porque... Una especie de negación de lo rural. Era pobreza, claro, porque entendían que el desarrollo era tener liquidez, el desarrollo era tener moneda, el desarrollo era tener cosas que, de alguna manera, poder comprarte una cosa que otros no tengan. Entonces, ahora mismo, pues, ¿qué es éxito o qué, de alguna manera, es un poco lo que la mayoría de la gente a lo mejor tiene inspiración? Tener un coche, en tener una casa, en viajar, en hacer cosas. Claro, antes la gente de antes... La cultura tixuleira también andaba por intercambio, claro. Es decir, sí, ellos iban a los mercados y cambiaban cualquiera de estas piezas que podemos ver aquí por otras necesidades, ¿no? Realmente era una cultura de trueque y vamos, los cunqueiros o tixuleiros lo que hacían era iban a sitios, se establecían en un punto, normalmente una población de las más importantes de cada comarca, y ahí producían, se asentaban, producían los productos hasta que agotaban el mercado, la gente de los alrededores bajaba a comprarles y era un intercambio, efectivamente, intercambiaban por otros productos. Aquí, por ejemplo, se habla mucho, ¿no?, de que cuando pasaban hacia la zona, por ejemplo, de Zamora y demás, en algunos sitios se intercambiaban por mantas, se intercambiaban cuando llegaban al sur intercambiaban por aceite, y luego subían, de alguna manera, aprovechaban el viaje vendiendo cuencos y luego subían aceite. Es curioso que... Bueno, eran casi comerciantes, eran arrieros. Eran comerciantes totalmente. Al principio, o sea, a mediados del siglo XX, hubo gente de estos territorios que se estableció con comercios de legumbres, con comercios de aceituna, que dices tú, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Son gente que de algún modo fueron visionarios, porque al final eso es una de las cosas buenas que tiene viajar, que tú ves lo que hay en otros sitios, ves las carencias que tienes en tu territorio, y si aplicas la inteligencia, vamos a decir, y eres un poco hábil, eres capaz de decir, ostras, si yo sé que ahí hay aceite, que es un producto muy bueno, aquí no lo hay, y yo estoy viajando a vender esto, y puedo, dice, ostras, es que yo pego el pelotazo, ¿no? Subo el producto y pego el pelotazo con eso. Y hubo gente que tuvo una visión comercial en estos pueblos, hubo mucha gente así. Estamos en el torno, que es la herramienta fundamental de trabajo, que además todas las herramientas que hay aquí, y valga la redundancia, están hechas por vosotros, ¿no? Cuéntame un poco cómo es el torno y cómo es la metodología básica para poder hacer vuestro trabajo. Bueno, el torno es muy sencillo. Concretamente, vamos a decir que es un torno ya un poco adaptado a las necesidades de trabajo nuestras, en el sentido de que, bueno, ya es más robusto, tiene una base de madera para poder transportarlo cuando vamos a ferias, mercados, se puede cargar en un remolque, en una furgoneta. Entonces ya vamos a decir que se parece al torno base o el torno que vemos, por ejemplo, en libros antiguos, pero ya vamos a decir un poco más modernizado, con un armazón para el trabajo que nosotros hacemos. Pero realmente la base del torno sería el frente, que sería la bancada, son estos maderos de aquí. Después, estos que son los cabezones, que son, este es fijo, este cabezón es fijo, y este es móvil. Este se mueve por la propia bancada, por esta ranura, se mueve adelante y atrás, y luego tiene aquí una cuña para apretarlo, y que esto, cuando tú lo mueves según la longitud de la pieza, apretas
y esto se queda ahí fijo para que no se mueva. Y después tenemos las piezas también más importantes del torno, que son los aguichoes, que son estos puntos de hierro afilados en forma cónica. La forma, que es esta pieza de aquí, que es el eje del torno, es la pieza más importante. Sin esta pieza no podríamos hacer cuencos, porque es de algún modo la que hace de eje. Esto es un cilindro de madera, en este caso tenemos unas anillas de hierro para que cuando lo golpees no se raje, y tiene unas puntas, unos clavos que van metidos en el propio cuenco que quieres trabajar. Entonces esto tiene un pincho central, vamos a decir, que se supone que junto con la hendidura que tiene aquí y con estos aguichoes formaría una línea recta que sería una misma línea. Entonces eso sería el punto céntrico de la propia pieza. Esta forma, para poder moverse, el movimiento se transmite mediante una correa de cuero como esta, que se pasa una o dos vueltas, depende de la longitud, se pasa por la propia forma y va enganchada a esto que tenemos aquí abajo, que es un pedal, que son, bueno, nosotros llamamos supiainas, se le llama, son simplemente dos tablas engarzadas, y a su vez subes por la correa a la vara. La vara es interesante, nosotros utilizamos siempre una vara de roble, y tiene que ser una vara de roble que no sirve que sea una rama, tiene que ser un roble de pie, es decir, en los bosques que tenemos aquí tenemos sobre todo roble. Los robles, como hay mucha densidad, cuando son jóvenes nacen, vamos a decir, aislados, sería el término que se utilizaría más bien técnicamente. Como hay poca luz en el sotobosque, nacen rectos buscando la luz, y es este tipo de robles el que tenemos que utilizar. Cuando son con un grosor que puedan ser flexibles para que tú los puedas doblar con el pie presionando, pero a la vez que sean resistentes. Y suelen tener como una longitud más o menos de unos 5 metros. Después está anclado en el punto trasero, aquí en este caso tenemos un agujero en la pared y está metido en la propia pared, pero cuando vamos a ferias, mercados, etcétera, llevamos unos contrapesos de hormigón con una anilla para que no se salga. Y después tenemos una forqueta, que son simplemente dos palos cruzados que elevan la vara, y a partir de ese punto es donde va a hacer la flexión cuando pisamos el terreno. Es como el punto a partir del cual la vara flexiona hacia abajo y luego vuelve otra vez hacia arriba. Y lo que es el funcionamiento para cortar, usamos estas herramientas que son lo que nosotros llamamos aquí asdegras. Asdegras, que es como se llama aquí en la lengua nuestra, que serían gubias en castellano, yegras, chegras, depende de la zona de Asturias, se le llama de una manera u otra. Son parecidas a las que se utilizan, por ejemplo, para hacer madreñas o para otro tipo de trabajos de madera. Están en forma curva, y para trabajar tenemos que apoyarla en este palo, que esto es lo que llamamos el palo del tornio, que este palo es curvo, haciendo la forma del futuro cuenco, y se mueve en estas ranuras, que es la intachada. Estas ranuras son para apoyar y que no se mueva. Entonces, según el tamaño de la pieza, lo puedes mover más o menos en diámetro, y estas ranuras que tiene el palo del torno son para apoyar en sí mismo la herramienta, porque si tú apoyas la herramienta en liso, se mueve. Sin embargo, en estas ranuras está fijo. Y el funcionamiento es muy sencillo, vamos apoyando ahí, y lo que vamos haciendo es, con la propia negra, según vamos dando pedal, vamos cortando. Víctor, de esta pieza que tenemos ahora mismo en el torno a esta otra pieza que me vas a enseñar, ¿cuánto tiempo hay? Pues normalmente un cuenco de este estilo, por el tamaño, entre 45 minutos, 1 hora. Claro, estos más grandes pues tardas un poco más. Luego depende de la pieza. Hay piezas que se tardan 2 horas, hay piezas que se tardan hasta 8, 10, 12, 15 horas, como son las cimbreiras, o piezas que sean un poco más complejas. A veces echas mucho tiempo porque tienes que vaciarlas por dentro, y cuanto más grande es la pieza, pues lógicamente más pesa, más madera tienes que quitarle y más difícil es dar pedal y darle la... ¿Cuál es el tipo de madera que predomina para este tipo de piezas? Pues nosotros trabajamos mucho abedul, aliso y arce, fundamentalmente. Son las 3 maderas que más trabajamos. Y luego, así de manera más exclusiva, a veces trabajamos nogal. Lo que pasa es que es una madera más costosa de conseguir, y es una madera que es muy apreciada también, el nogal.
¿Qué piezas son las que normalmente estáis haciendo para vender, para comercializar? ¿Y cuál era su función? Bueno, pues hacemos diferentes piezas. Una de las más sencillas son estos, que son los cachos, que son para beber vino, tienen un borde fino, normalmente se hierven en vino y cogen el propio color del vino. Esta otra pieza, estas que tienen un taco en el medio, que son las tachadeiras, que son piezas de las más prácticas porque son para cortar aquí pues embutido, pan, verduras, etcétera. Los azucareros también, que son muy importantes porque absorben la humedad del exterior y evitan que el azúcar se apelmace dentro con su pequeña ranura para la cuchara. Platos, los morteros para machacar ajos, etcétera, las artesas, que son estas que tenemos aquí, que son fuentes que se utilizan de frutero, incluso cuando son más hondas, como por ejemplo esta o esta, se utilizan de ensaladera también, para la ensalada, etcétera. Son fundamentalmente las piezas que más venta suelen tener y que más trabajamos. Después hacemos a veces piezas por encargo, pues de diferentes maderas, de diferentes tamaños. ¿Esas eran las piezas que habitualmente se comercializaban antiguamente? Sí, eran piezas que realmente, si nos fijamos, es un ajuar de una casa, prácticamente. Platos, cuencos para beber, para guardar cosas, la tachadera para picar, prácticamente sería lo esencial en una casa. Luego hay una pieza que es muy exclusiva, que es la cimbreira, que es un tupperware de madera. Nosotros aquí, pues nada, lo que trabajamos normalmente son las madreñas. Bueno, hacemos artesanía en madera, pero una de las cosas que más hacemos son las madreñas. Las madreñas es un calzado típico de aquí de Asturias, sobre todo, bueno, Asturias y del norte de España en general, pero sobre todo aquí de Asturias. Y nosotros aquí pues hacemos madreñas, las hacemos de madera de abedul, como es este tronco. La madera de abedul es este tronco que vemos de corteza blanca. Y nosotros aquí lo que hacemos es, en esta máquina, hacerle el primer proceso de la madreña, que se llama tazar. Normalmente, esto pues antiguamente se hacía con un hacha, y ahora nosotros, bueno, tenemos la sierra, vamos haciendo pues lo que es la primera forma con la sierra. Estáis dejando esta forma que tenemos aquí. Esta primera forma se llama el tazado. Una vez que tenemos esta forma, pasamos a esta otra máquina, que tenemos aquí al lado, que es la máquina de hacer las madreñas. Esto es un torno copiador, ¿eh? Aquí ponemos el molde del número que queremos hacer en el medio, al lado ponemos la madreña restante del tazado, y lo que hacemos es, esta máquina va funcionando con unas cuchillas. Aquí lleva un aparato que es un palpador, que va tocando la muestra y nos va copiando, la cuchilla nos va copiando la misma parte que tenemos en el medio. Una vez que tenemos la forma hecha por afuera, como podría ser esta, lo que pasamos es a esta otra máquina, que es para hacer el agujero por dentro. También aquí ponemos el molde del número que queremos hacer, ¿eh? Esta parte va tocando el molde, y aquí la madreña que nos ha salido de la máquina, del torno copiador. Entonces el molde va tocado con esta parte, va tocado el molde, y esta cuchilla va cortando según aquella nos va diciendo. Y nos va copiando también el interior, ¿eh? Haríamos la forma en aquella máquina y el interior en esta otra máquina. Una vez que ya tenemos hecho la forma por afuera y por dentro, como puedan ser cualquiera de estas que tenemos aquí, todas estas que tenemos aquí están hechas de esa misma manera. Son madreñas que están todavía verdes, el color se puede apreciar que es así rojecino y eso, porque tiene todavía mucha humedad de la madreña, de la madera. Esto lo que hacemos es apilarlas así en este grupo que tenemos aquí, vamos haciendo por números, apilándolas hasta dejarlas secar un tiempo de 2 a 3 meses normalmente. Una vez que tenemos ya la madreña secada, lo que se pasa es a la otra parte del taller, que es donde hacemos ya el trabajo totalmente artesanal, ¿eh? Eso pasaríamos por aquí. Y aquí vamos a hacer el trabajo artesanal ya para el refinado y el terminado de la madreña. Para eso lo haríamos con estas herramientas que tenemos aquí colgadas, que se llaman las yecras, ¿eh? Y esto lo que vamos a hacer es trabajar la madreña por dentro, de esta manera. Cogeríamos la herramienta, le vamos quitando madera hasta ir dejándola ya más fina por dentro, más pulida. Así tenemos que ir haciendo a toda la madreña por dentro hasta ir dejándola totalmente ya pulida, se va quitando la madera hasta ir dejándola totalmente lisa y pulida para poder bueno, ya totalmente calzarla. Por afuera pues hacemos lo mismo en este otro banco que tenemos aquí. Que
es el banco de raseirar, ¿no? Tenemos estas herramientas que son el raseiro y vamos a ir quitando madera por afuera. Como veis, vamos quitando toda ella la madera, a ir puliéndola. ¿Cuánto tiempo tardáis desde que cogéis la madera hasta que sale la madreña, más o menos? Normalmente, bueno, esto ya ves que se va haciendo por procesos, tampoco lo hacemos, lo hacemos allí, como os dije, tiene que quedar, o sea, tiene un tiempo de secado y tiene un tiempo de tal, pero bueno, si se hiciera desde cero hasta el final, pues tardaríamos de 3 a 4 horas, normalmente en un par de madreñas. Una vez que la tenemos así, lo que hacemos es ya pulir, se pasa a una lijadora, a una pulidora, la lijamos, la pulimos, y ya nos quedan pues, totalmente pulidas, como por ejemplo alguna que tengo por aquí, sería por ejemplo así, ya nos quedaría totalmente pulida. Entonces aquí, bueno, ahora lo que haríamos sería el dibujo, el barnizado, se podría barnizar y luego dibujar, como estas que tenemos en el suelo, se podrían dibujar y luego barnizar, eso ya depende de cómo tengamos los encargos hechos o cómo las queramos terminar. Y a partir de ahí, ya, bueno, pues nada, luego solamente nos queda venderlas y sacar algún dinero si se puede. Aquí ya en la pequeña exposición que tenemos, ya tenemos todas las madreñas terminadas, con distintos dibujos, distintos colores, como podéis apreciar, hay varios colores, hay varios dibujos. Los dibujos antes eran característicos de cada uno de los valles, ¿no? ¿Sigue siendo así? Sigue siendo ¿O ya así. se ha perdido en parte? Sí, bueno, se ha perdido porque no hay valles ya que las hagan. O sea, en Asturias yo soy el único que hace madreñas. Eso te iba a preguntar, ¿no queda nadie que haga madreñas? O sea, que esté dado de alta legalmente, no, solamente yo. No hay nadie más que haga madreñas ahí. Pero antiguamente, prácticamente en casi todas las localidades había alguien que las hacía. Sí, en casi todos los pequeños pueblos estos había alguien que se dedicaba a ello y cada uno tenía sus dibujos, de hecho cada zona de Asturias tenía unas formas distintas también, se diferenciaban por la forma que tenía la madreña, no eran todas iguales, y el dibujo sí, el dibujo es una cosa personal de cada artesano. Hoy en día nosotros tenemos nuestros dibujos que eran pasados de generación en generación y luego otros que vamos nosotros haciendo y vamos innovando, sí. ¿No te da pena ver que, siendo el calzado más importante o característico de tu tierra, se lo quedes tú? Da mucha pena porque esto va a desaparecer. Yo soy el único, soy el último y tampoco hay nadie que se preocupe de que esto pase. O sea, esto se va a acabar y se va a acabar. Esto es cultura, es nuestra forma de vida en su momento, sigue siendo. Es una seña de identidad, además. Es una seña de identidad totalmente y se pierde, se está perdiendo y bueno, no se puede hacer nada. Yo intento hacer lo posible y voy a luchar porque aguante el tiempo mayor posible que yo pueda. Pero todo esto desaparece, como casi todas las artesanías que están desapareciendo todas. Pues espero que te equivoques y que haya alguien que siga tu ejemplo. Ojalá sea así, pero bueno, y ojalá sea así. Creo que no tengo la lotería tan asegurada como esto. Gracias por atendernos. Nada, vosotros. Hoy venimos con un grupo que es de León Capital, ¿Cómo se llama el grupo? con el grupo Tenada. De nada. ¿Y cuál es vuestro objetivo como grupo? El objetivo como grupo es un poco rescatar, poner en valor y recuperar parte de las tradiciones que eran una seña identitaria nuestra. Recuperación de tradiciones a nivel folclórico, vestimenta, un poco de todo. Un poco de todo. A nivel de canción, a nivel de baile, a nivel de indumentaria y a nivel de costumbres. Me imagino que lo más difícil es documentar todo esto para que sea lo más fiel posible a la realidad, ¿no? Es difícil y es sobre todo difícil en estos años. Llevamos trabajando al pie de 30 años con este colectivo y en otros colectivos pues más años incluso. Entonces, encontrar a gente hace 30 años, encontrar informantes, encontrar personas mayores que fueran las que te documentaran todo eso y te informaran de todo eso, era muy fácil. Ahora, desgraciadamente, esas generaciones están acabando
y cada vez pues quedan menos personas. Ahora sí es bastante difícil. Hace 30 años todavía no. ¿Hemos tenido suerte en estos últimos 30 años de haber conseguido esa memoria o hemos llegado un pelín tarde? A ver, en la provincia de León hemos tenido suerte porque fue una provincia que conservó tanto tradiciones como indumentaria hasta un pasado muy reciente. Sí que se ha llegado tarde a muchas cosas, pero gran parte de nuestra tradición se consiguió recuperar, documentar y por lo menos dejar en un archivo para irla sacando poco a poco. Cuéntanos un poco cuáles son los trajes que habéis traído y el folclore que nos habéis traído aquí a Madrid. Bien, pues en indumentaria hemos traído indumentaria de diario e indumentaria de media fiesta. De distintas comarcas además, porque también había pequeñas diferencias en cuanto a las distintas comarcas de la provincia de León. Eran capaces de identificarse de unos a otros en una feria por formas de poner el pañuelo, por adornos de los manteos o por determinadas cosas. Yo llevo un traje de diario ya de los de principios del 20 de la comarca del Páramo. De la gente que tenemos ahí de fondo, pues realmente diario no viene ninguna. Están todas con trajes domingueros y pues desde María Jesús, que viene del Valle del Cenar, con prácticamente toda la indumentaria antigua, Raquel, que es de la Vega del Torío, de la Ribera del Torío, Carmen, que viene de Tierras de León, que incluye el Alfoz de León, los municipios más cercanos a la capital, Nadia, que está con un dominguero de la Valdería, que son muy característicos los colores azules en esta meña, con solo una cinta de terciopelo 2, Claudia, que por el manteo pajizo y el mandil de esta meña sería un dominguero mediodiario de la Valdería, que era lo más típico que llevaban allí, junto con los pañuelos franceses que lleva de cabeza y espalda. Luisa, que vendría de montaña oriental, perdón, de montaña occidental, de un traje dominguero ya de saya, también de los de principios del 20, y ella que vendría más de diario de Tierras de León, con pañuelos franceses y el manteo verde sin nada de adorno. Entonces es un poco la variedad de indumentaria en pequeños detalles. Y en cuanto al folclore, ¿qué piezas habéis traído aquí? Pues ¿qué piezas hemos traído aquí? Hemos estado bailando pues las 3 piezas más características de la provincia de León. Jota, que se comparte con toda la geografía española, aunque tenga sus peculiaridades. El baile de los titos, que es un baile binario, y el baile chano, que compartimos con la parte sur de Asturias. El baile chano es quizá el más antiguo de los 3, el baile de los titos, que es un baile en ritmo binario, y la jota en ritmo ternario. Todos los pueblos, en la secuencia de baile que hacían, en lo que ellos llamaban una mano de baile, solían tener un baile en ritmo ternario y uno en ritmo binario. Y después ya algún agarrao, que fueron los que entraron también a principios del 20, los balseaos y los pasodobles, que todos los músicos tradicionales, aunque no era música tradicional en principio, los adoptaron en el repertorio porque la gente los pedía y les gustaba. Me imagino que toda esta recopilación de música es la que luego se puede ver en cualquiera de las fiestas locales, ¿no? Eso es. ¿Podéis tocar alguna? ¡Hala!